¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ya, segundo servicio. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí en un primer servicio y los que están en un segundo servicio. Los que nos siguen por las redes, también les mandamos un saludo, un abrazo, esperamos verlos pronto. Y bueno, voy a tratar de hacer ojo de vaca porque está más cargado de acá, entonces voy a hacer ojos de vaca. Discúlpenme los de aquí si no los veo. Se hago visco, pero acá está la gente, se puso de lado a lado, ¿no? Entonces, hoy es un día de mucha bendición porque número uno está la presencia de Dios aquí. Nuestro invitado de honor es Cristo. Número dos, tú eres un elegido y un escogido de Dios y estás hoy aquí. Y las promesas en Dios son en Él cumplidas, sí o sí, sí en Él, sí, amén. Y una de las promesas cumplidas es que ahorita los chicos quiero que lo pongan acá, porque el piano, el teclado nuevo que en unidad como iglesia se adquirió, ya llegó, ya lo tocó JC. Y este es un aplauso para el Señor, porque el Señor no es hombre para mentir, sino es Dios para cumplir. Y me encanta ver la unidad de casa en algo tangible, porque la unidad se puede sentir, se puede tener, pero verlo en algo tangible es aún más impresionante y maravilloso, ¿cierto? Entonces ya llegó el piano, es un Nord Stage 3. De hecho, déjenme, no les voy a contar toda la historia, pero se pudo comprar ya. Dios no solo fue bueno porque íbamos a comprar el chiquito, compramos el mediano. Compramos el mediano porque no había chiquito, entonces nos dijo Dios, pues les voy a dar el mediano. Sé que no te alcanza, pero yo te voy a hacer que te alcance. Y nos alcanzó. El otro piano lo vamos a ponlo más adelante, hijo, para que la gente vea que no tiene ni idea de para qué son los hoyitos ni qué compró, ¿cierto? Si lo pueden poner más para acá, JC, estaría muy aquí, mira, entre este punto y este punto. Sí, se alcanza. Y bueno, ahorita en lo que lo traen, déjenme decirles algo. El próximo viernes 3 de... Qué bueno que estás aquí, Lali, qué bueno verte con tu familia, qué bendición. El próximo viernes 3, ¿tienen la imagen otra vez, chicos, ahí? Viernes 3 de diciembre tenemos una noche, vamos a decirle así, de adoración en un sentido rítmico tranquilo. No va a ser una noche de alabanza en un sentido rítmico muy rimbombante. Es un sentido más de entregarnos a Dios 3 de diciembre en punto de las 7:30. Sé que no a todos les gusta mucho tiempo de así calmadito en adoración. Sé que a otros les encanta más así en adoración que andar brincando. Pero 3 de diciembre va a ser un viernes especial de gratitud al Señor. Vamos a poner nuestros corazones aquí en este lugar, en este estrado, en el Y yo te invito viernes en punto de las 7:30 aquí en la iglesia. Vamos a tener un tiempo espectacular de adoración. Si conoces a alguien que le guste la adoración extrema, este es el evento correcto para una adoración espectacular. Entonces apúntalo, próximo viernes tienes una cita aquí en la iglesia para adorar al Señor de una forma especial aquí en su casa, 7:30 de la mañana. Todavía no lo conectamos, ¿va? Es que quiero enseñarles unas cositas que, miren, déjense los enseño de frente el piano, para que vean lo que ve el pianista cuando él está acá. Eso es lo que ve el pianista. Toda esa bola de botoncitos, tampoco sabemos para qué sirven todavía. Es un avión. Se los quiero enseñar así porque a veces como que uno no tiene mucha idea de qué pasa, por qué el tecladista no suena, porque no le aprieta el botón correcto, normalmente es por eso. Este tipo de pianos trae muchas, no se los voy a vender, trae muchas, digamos, ¿cómo se diría? Muchas opciones musicales que las vamos a ir descubriendo. JC se va a meter a una maestría en tocar en un Nord Stage 3 porque no es nada fácil. ¿Ya quedó? Mira, ahí viene la extensión grande. Y pero va a ser de mucha bendición conforme vayamos avanzando. Ahorita nada más te quiero que escuches un par de soniditos de, bueno, ¿y por qué tanto acá? Y que no, porque siempre hay un amargado que todo le parece mal. Entonces, aquí no, digo, a lo mejor alguien allá en las redes nos ve, nos escucha.
y que sepan, ¿no? Un poquito, vamos a picarle un poquito más. El otro piano, por ejemplo, el que está allá arriba, solo se escucha piano, ¿verdad, JC? No le puedes meter maracas, nada, no, puro piano, te guste o no te guste. Este trae un poquito de más juguetitos que nos va a ayudar a llegar al cielo aún más, con una atmósfera más impresionante, digámoslo así. Nada más te lo quiero escuchar antes de empezar la prédica. Esto me está quitando tiempo, pero quiero que escuches, quiero que lo veas. Ahora, obviamente, pues fui el pastor, fui el primero en picarlo. Yo lo abrí de la caja. Algún privilegio hay que tener, ¿verdad?, de las bendiciones del Señor. Pero miren, déjenme enseñar. Hay uno muy chistoso. Sí, hijo. Que por ejemplo está este de aquí, que se lo enseñé a Edu y pensaba que estaba en las maquinitas de los 80s. ¿Verdad, hijo? Era el de, creo que es el Phone Split. No voy a tocar nada con eso, pero lo que quiero que veas es esto. Tenemos, por ejemplo, ahora que te cases, te vamos a tocar ya, ¿no? No sé cómo va, yo no toco esas, pero tenemos unas trompetas como celestiales, ¿no? Tiene a los que les gusta, ¿cuál era? De 25. Es que todos se me quedan viendo y me ponen nervioso. Pero bueno, tiene, no estoy haciendo nada. No, ahora sí, ya, ¿a poco eso no está padre? Y sin hacer nada, Ahora tenemos cosas más sencillas, como un piano, un gran piano. Suena bien, ¿no? Pero tenemos cosas más espectaculares, como unos pianos de esos que, ¿cuál traías tú, JC? ¿Y 35? Y 11. Por ejemplo, este piano se llama Grand Meat, o sea, gran carne, una carne grande, sin ablandador. O sea, es un piano más gordo. Eso es lo que va haciendo. Y de eso, no, tenemos unos buenos, por ejemplo, nada más les enseño este ya. Chequen este es una cosa grandiosa. Entonces, ay, pastor, eso es como de órgano antiguo. No, pero tocado en jazz estoy. Yo sé que algunos dicen, eso yo lo oí en el Sanborns, sí, pero eso era antes. Pero tiene unas cosas, sí es como de iglesia, de esas de los horns, de esos grandotes. Cuando están los niños cantando, ¿no? Bueno, el punto, amado, es que solo es una muestra de lo que este gran piano puede hacer. Tiene muchas otras cosas, tiene muchas otras habilidades, pero quería que la iglesia lo viera. Esto es lo que adquirimos. Eso es lo que compramos unidos en unidad. Eso es el reflejo de la tribu. Es lo que Dios nos da por medio de cada uno de ustedes. Es lo que Dios cumple, la promesa. Él nos ha hecho muchas promesas en este lugar. Hay unas que todavía no hemos visto, pero que van a suceder. Porque en el Dios en el que creemos no es cualquier Dios, es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y cada uno de nosotros hemos puesto nuestra confianza. Ahora que Dios me ha estado hablando acerca del Evangelio, en específico de Marcos, mi objetivo es que tú sepas a qué Dios le entregaste tu vida. ¿Por qué se le entregaste? ¿Qué es lo que esperas de Él? ¿Qué es lo que puedes estar en paz y tranquilo que va a suceder cuando estamos en Él? Y hoy no va a ser la excepción. Hoy, aunque sigo con Marcos, Dios me habla específicamente de cosas que esta iglesia tiene que salir adelante, tenemos que emprender. Aunque tú conozcas bien el Evangelio, déjame decirte algo, el Evangelio nunca regresa vacío, así lo hayas escuchado 200 millones de veces. Amén. Y el día de hoy, la prédica de hoy, bueno, seamos honestos, ¿cuántos? No hoy, no se vayan a balconear hoy. ¿Cuántos hemos entrado a la fuerza aquí? No levantes la mano, ya iban, no. Pero ¿cuántos hemos entrado a la fuerza?
Ay, yo no sé a qué venimos, somos bien hipócritas, nos peleamos y ve y entramos y ni nos hablamos allá afuera, ¿no? Y tu hijo, ay, yo no sé para qué me traes, papá, de aquí pura bla, 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 puro aleluya, ¿no? Pero muchos de los que entran caminando, entran renegando o entran a la fuerza, saldrán caminando. Porque la promesa, y cuando digo caminando, es cuando tú caminas es porque vas en paz, es porque vas en tranquilidad, es porque vas en seguridad. Si no me crees, cuando se te van a quemar los frijoles, vas corriendo, ¿cierto? Pero cuando tienes el control de las cosas, caminas, ¿cierto? Porque el caminar es un acto de paz también. Por eso las marchas, por si no sabes, oye, ¿por qué salen a caminar? Porque es un acto de paz. A veces la gente dice, pues salen a caminar porque no tienen nada que hacer. El caminar es un acto de paz, es un acto de tranquilidad. Y si tú hoy viniste aquí a la fuerza o no sabes que estás viniendo a la fuerza cada que tienes oportunidad, hoy Dios te va a hablar y te va a aclarar que cuando tú vienes a Él, verdaderamente vas a salir caminando. Es decir, vas a salir en paz. Si yo hoy te dijera, a ver, ¿saben? Necesito que me hagan una lista con todos sus problemas. Bueno, no tan difícil. Una lista con tus 5 mayores problemas, con el top 5 de tu vida, y pónmelos de mayor a menor en esos 5. ¿Qué escribirías en tu lista? Algunos seguramente, no, pues la salud, no, pues las finanzas, no, pues mi vieja, no, ya, no, mis hijos, ¿no? Pastor, ¿no se pueden 7? No, 5. Que te dijera, solo 5 y pónmelos priorizados. Piensa cuál sería el primero de ellos. ¿Cuál sería el más apremiante en tu vida, el más urgente? ¿Cuál es el problema que hoy Dios necesita que te resuelva? Es más, si hoy Dios te estuviera aquí audiblemente, tangiblemente, y Dios Jesucristo te dijera que te va a resolver uno de todos esos problemas de la lista, pero que escojas el más importante y el más rápido y apremiante de resolver, ¿cuál escogerías de esos problemas? Hoy Dios te lo está diciendo. ¿Cuál escoges que te resuelva? ¿Qué dice la palabra de hoy acerca de esto? Se las voy a leer porque van a decir, pues no dice nada, paz, pero se las voy a leer. Dice Marcos 2. Vamos a llegar al versículo 2 y déjense los leo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, o sea, ¿recuerdan que hace 8 días Jesús salió de Capernaum y se tuvo que quedar afuera de las ciudades porque el leproso no hizo lo que le dijo, y entonces ahora él estaba en la ciudad y Jesús lo dejaban afuera y todos se le amontonaban afuera de las ciudades? Pero él regresa a Capernaum, dice, varios días después. Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Podemos ver que la civilización antigua también era bien chismosa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Vino a sanar? ¿Vino a liberar? ¿A qué vino Jesucristo? ¿A predicar qué? La palabra de Dios. A la Biblia lo dice. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa, fariseos, saduceos, que estaban allí sentados, pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Me encanta cómo Dios siempre juega con las palabras. Y el hombre se levantó de un salto, o sea, no de poco a poco, no como tú con tu hernia que luego nos paramos, no. Este se levantó de un salto, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores, que habían quedado todos atónitos, maravillados, y todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Me encanta porque dice: alababan a Dios. ¿Cómo lo alababan? Exclamando: jamás hemos visto algo así. Esto también nos habla del poder que tiene tu boca. Porque a veces pensamos en alabanza, adoración, simplemente levantar los brazos, pero aquí decía que alababan diciendo, exclamando: jamás hemos visto algo así. Y eso alaba a Dios, adora al Señor también.
Ahora, después de la lista, ¿qué tiene que ver esto con la lista? Nada. Qué increíble, ¿no? El pastor empieza con una cosa y lee otra. Los pasajes que acabamos de leer, podemos ver que Jesús tiene un encuentro con un hombre que tenía no un problema, un gran problema. Un gran problema, ¿cierto? De hecho, si tú lo vieras, ¿cuál crees que ese hombre hubiera dicho que era su principal problema? Seguramente es el primero que él debió de haber escrito en la lista que yo ahorita les estoy pidiendo. Su problema era más que evidente, más que evidente. Y yo le quiero pedir al Señor que nos ayude a poner los 5 problemas que tú tienes en tu lista mental, que los ponga en la perspectiva correcta. En la perspectiva correcta. Estamos en un mes de gratitud que tiene que ver con los problemas, todo, absolutamente todo. Ahora, antes de continuar, entendamos bien, muy bien, qué significaba ser paralítico en la época del Señor. Porque luego lo leemos y tú piensas en un paralítico de la época de hoy y dices, bueno, pues si el Superman quedó paralítico de aquí y tiene cama, residencia, ¿no? Pues, ¿cómo era un paralítico en la época del Señor? Sin duda no era un problema, era un gran problema. En nuestros tiempos sigue siendo un gran problema, pero en los tiempos de Jesús era un problema exponencializado el ser paralítico. No había sillas de ruedas, no existían las sillas de ruedas. No existían caminos especiales para paralíticos, no existían rampas para los paralíticos, ¿cierto? Este hombre no podía pensar que en Houston iba un día a salir alguien con una receta especial para dejar de ser paralítico. Este hombre no pensaba que los que estudiaban en Inglaterra lo podían sanar. Este hombre no pensaba que los japoneses ya habían inventado no pensaba nada de eso. No existía, no había la posibilidad de que ningún otro país, ciudad, apareciera un especialista con la última tecnología para operarlo y que él pudiera moverse, aunque sea parcialmente, pero pudiera ponerse de pie o hacer su vida más fácil. No existía eso. En nuestros tiempos podemos tener la esperanza de que puede haber algo que nos pueda facilitar la vida, pero en esos tiempos no había ni siquiera esa esperanza. Entonces, podemos entender que en este tiempo la movilidad sí era un gran problema, ¿cierto? La movilidad era un gran problema y este paralítico no tenía movilidad. ¿Cómo le hacía? Se arrastraba. La palabra no deja muy claro si podía mover bien las extremidades superiores, pero podemos imaginarnos que se arrastraba. ¿Te imaginas arrastrarte no en el pavimento, en la tierra? Te invitaban a una cena elegante y ¿cómo llegabas? Era un gran problema. O sea, lo que quiero llevarlos es que pongamos el problema de esta persona en la posición correcta. Y si no se arrastraba, tenía que depender totalmente de alguien que lo pudiera mover, ¿cierto? O sea, el paralítico se despertaba. Tú te despiertas y ¿qué haces? Vas, vienes, te enojas, ¿no? El paralítico ni tiempo de enojarse, o sea, veía el techo que unos 2 horas, a un lado otras 2 y al otro 2, ¿y ahora qué hago? Era un gran problema, era un gran problema. Ahora, si hablamos que el paralítico no se movía, ustedes saben que cuando una persona está mucho tiempo en una misma posición se enllaga, ¿cierto? Y en esos tiempos no existía 3M con el Cavilon, que te quita las llagas, no había analgésicos que le pudieran calmar el dolor de las llagas. Entonces podemos ingerir que su problema sí era un problema prioritario para él. Seguramente tenía llagas en algunos lugares, no se podía mover, cuando se movía se arrastraba y seguramente se hacía raspones. Y no había analgésicos, no había nada que pudiera ayudarlos con el dolor. No había un fisioterapeuta que medio le ayudara a ejercitar los músculos, eso no existía. Entonces realmente era un problema muy fuerte. En nuestros días, por eso cuando leemos la Biblia, a veces no le damos la profundidad para entender y poner en perspectiva nuestros problemas.
Un paralítico en nuestra época, hay sillas de todos los materiales, ¿cierto? Para todos los bolsillos. Hay elevadores especiales, hay coches especiales para manejar y para subirte. O sea, hay de todo, hay lugares especiales, hay lugares reservados. Hasta en el súper hay carritos que ni siquiera son paralíticos, pero los agarran, ¿no? En el súper. ¿Cuántos se han subido un carrito de esos? Es padre la experiencia, ¿a poco no? No atropellando a todos. Pero ahora tenemos esa gran ventaja que hasta en el súper podemos encontrar un carro especial. Tristemente este hombre no conoció nada de esto. Ni siquiera sabía que un día iba a poder existir nada de esto. Y desde que él se despertaba hasta que él se dormía, no podía hacer nada más que mirar a los lados, al techo, o hasta que alguien se dignara para cambiarlo de paisaje. Bueno, ya viste mucho la puerta, ahora vas a ver la otra puerta. No hacía nada. O sea, quiero llevarte a entender la desesperación de esta persona. Ese sí era un gran problema. Era un problema que hasta poco no ya te desesperaste. Ya entendí, me vas a decir. Ya entendí que tenía un problemón. Sí, yo sé que entiendes, pero no, lo que quiero llevarte hoy es a que percibas, o sea, a que tengas palpable el punto de la desesperación de esta persona. Esta persona seguramente por no dice la edad de los amigos, pero se puede deducir según los hechos históricos que esta persona tampoco era una persona de edad avanzada. Era una persona, se estima, entre los 20 y 30 años. O sea, tenía toda una vida por delante y tenía ya una vida viendo paredes, techo y nada más. Eso era lo que tenía esta persona. Ahora, si dependía de los demás, si no podía moverse, si se arrastraba, ¿tú qué crees que esa persona pensaba de sí mismo? Porque a veces nosotros también somos, no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, ¿no? A mí nadie me invita. Este cuate seguramente decía, yo no sé qué hago en este mundo. Y con toda la razón que le pudieras tener. Este cuate seguramente se pensaba lo peor de él. Dependo de todo, porque hasta para sus necesidades más básicas dependía de alguien, Y si no había nadie, imagínate, pobre. Así de fuerte es esta historia que a veces la leemos y ay, qué bonita historia. No, o sea, sí está bonita, pero no es el tema que esté bonita. Y sabes, él hacía esto exactamente lo mismo día tras día, hora tras hora, año tras año, para poder pasar a un siguiente día a hacer lo mismo. Hay un autor que me encanta cómo describe la condición, no la condición física de este hombre, describe la condición emocional. Nada más le voy a leer lo que él cómo lo describe. La condición emocional de este hombre dice: dependencia, humillación, confinamiento, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. Wow. No me vaya a decir palomita a todas, paz. No. Y si traes palomita a todas, en el nombre de Jesús hoy eso se va a acabar. Pero este hombre, y sí, o sea, vergüenza, desesperación, soledad, aburrimiento, confinamiento, vergüenza, dependencia, humillación. ¿Cuál crees que era su prioridad en la vida de este hombre? Caminar, poder ser autosuficiente. Pero no había esperanza, no había médicos especialistas, no había mejores doctores que otros, no había nada, no había esperanza. Pero de repente, amado, aparece un hombre llamado Jesús y aparece en la ciudad donde vivía el paralítico. ¡Qué coincidencia! ¿En qué ciudad? En la de Capernaum, ¿cierto? Y en esa ciudad aparece ese hombre haciendo milagros increíbles como los que vimos la semana pasada del endemoniado y el de la suegra de Pedro, y también uno extremo del de la lepra, porque vimos que la lepra era como el cáncer prácticamente incurable en esa época, y cura a un leproso, y no solo lo cura, lo toca y le da de más, y vimos que es capaz de curar y sanar lo que sea. Sin duda este hombre, ¿tú qué crees que pensó el hombre cuando escuchó eso?
Yo creo que por primera vez, no por segunda ni por tercera, por primera vez en su vida pudo tener un ápice de esperanza, un rayito de luz, un algo de que podía tener algo de movilidad. Por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida. Y sabes, tú y yo a veces no nos damos cuenta, pero en ocasiones o muchas ocasiones no vemos o no queremos ver y no valoramos lo que sí tenemos. Porque aunque estuvieras en las condiciones de este hombre paralítico, Dios aún ahí te da algo. Y este hombre, su algo eran 4 amigos fieles, valientes, imprudentes. Tan imprudentes que fueron capaces de llevarlo a ver a Jesús. Siempre nos da algo. A veces tenemos un esposo y el esposo quiere opinar y lo callas. Valóralo, no lo calles. Escúchalo. A veces Dios nos da amigos que quieren vernos bien, pero no es que yo hago las cosas a mi manera y lo espiritualizamos. Solo lo que Dios me diga es lo que me importa. Y ahorita te voy a tirar ese argumento. Aguántalo ahí. Porque se oye bien profundo. A mí solo lo que Dios me diga. Y nos mata, ¿no? Dices, ahorita ya Dios me dio la fórmula. Pues apúntala porque luego se nos olvida. A mí solo lo que Dios me diga, ¿no? Ok. Ahorita llegamos a esa parte. Pero siempre cuando Dios nos da algo hay que aprender a valorarlo, hay que aprender a verlo. Hay que aprender a verlo. Este hombre tenía 4 amigos fieles, valientes. ¿Tú qué tienes hoy? No, pues yo tengo un papá bien enojón, para si lo conocieras. No, pues yo tengo unos hijos que, híjole, no, se da cuenta que no. No, pues es que yo tengo una esposa que, bueno, has visto a Daredevil, pero en mujer. Hay que valorar porque, ¿sabes? Tienes algo. Al final del día tenemos algo. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Que a lo mejor ni has visto. Hoy pasa al siguiente nivel y empieza a ver lo que Dios te puso. Por lo menos te puso movilidad. No es por lo menos, eso es una gran bendición. Tengo movilidad. ¿Qué crees? Me gira el hámster 2, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, ¿no? Me dio una iglesia y falta un chorro. No, valórala. ¿Qué te dio que no valoras? ¿Qué te dio que no te estás dando cuenta? ¿Qué tienes ahí que no podemos ver? Y estos amigos imprudentes, fieles, salvajes, valientes, hacen un plan. Y no solo hacen un plan, porque hay gente que se queda en el plan. Estos amigos hacen el plan y ponen en marcha el plan. Y entonces ponen al paralítico en una camilla. Ahora no creas que era un colchón así Celter o de esos nuevos Luna. Era una camilla de palos con una manta ahí que la aguantara. Esa era la camilla y lo cargan. Imagínate a los amigos, tú no te preocupes, no dice el nombre, pero vamos a ponerle para efectos de explicación Juan, ¿no? El Juancho, no el Juanito, el Jonas. No, Jonas, ahora sí vas a ver, este hombre te va. Y ahí van los 4, ¿no? Ahí van los 4 caminando. Y cuando llegan a la casa donde se estaba hospedando Jesús, se topan con un muro de Jericó humano. Wati, friend. No dicen mis hijos. Pasar caminando uno ya era un problema. Ahora tenían que pasar los 4 más un paralítico en una camilla. ¿Cómo traspasamos un muro de Jericó de hombres? Impenetrable. Porque todos los hombres que estaban ahí querían escuchar a Jesús. Y después de escuchar, seguro muchos querían que Dios les hiciera un milagro. No iban a ceder ni un tramito para que pasaras. No iba a haber manera de que se dieran. Como cigarros estaban ahí y no había quien los sacara de la caja. Estos hombres ven la imposibilidad de que el plan siga hacia adelante. Se topan con este gran problema. Dice en el versículo 1 al 4: cuando Jesús regresó varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. O sea, no había lugar. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron 4 hombres, los amigos, cargando un paralítico con una camilla.
Y viene la idea increíble. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, dice que abrieron un agujero en el techo. O sea, no había manera de acercarse a Jesús ni por la puerta, ni por los lados, ni por las ventanas, ni por ningún lado. Súmale que traes cargando a un paralítico que por muy ligero que estuviera, pues yo le echo unos 60, 70 kilos, ¿no? Que ya en peso muerto se convierten como en 100, ¿no? O sea, pesaba. Y ven la multitud y en lugar de decir, no, Juancho, no, Jonás, ¿sabes qué? Otro día, creo que va a estar hasta el miércoles. O el próximo domingo, al fin que siempre hay servicio, ¿no? No, los amigos me encanta, porque esos son como reencarnación de los amigos. No existe, no vayan a decir, el pastor habló de reencarnación. No. Como los amigos de Daniel me refiero a esa fortaleza, a esa pararte por el amigo y se paran ahí y dicen, no, ¿sabes qué? Fácil, vamos a hacer un agujero por la ventana. Me imagino otro, oye, a ver, 5 por 4, llevamos cato, menos 12, más 3, ¿cuánto mide la columna? Siempre hay uno así, ¿no? A ver, ¿dónde hay gente? No, pues todos lados. ¿Dónde hay gente? A los lados. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde? Ahí está, arriba no hay gente. Vamos a entrar por donde no hay gente. Y otro dijo, qué buena idea, ¿no? ¿Te imaginas la plática de ellos? Entramos por donde no hay gente, correcto. Pues el techo, vamos a entrarle por el techo. Los amigos eran persistentes. Mira, una característica de la fe es que tu fe debe ser persistente. Y estos amigos eran persistentes. Nuestra fe tiene que ser persistente, porque el que de verdad cree va a actuar. Te lo repito, cuando de verdad crees vas a actuar. ¿Y por qué? Porque crees. Por eso la fe debe de ser persistente, porque si creo, hago. Si no creo, no hago nada. No sucede nada. Y cuando hago, ¿por qué hago? Porque creo. Los amigos creían que Jesús podía sanar a su amigo, así que su fe toma la decisión de llegar a Jesús por ese único camino donde no había nada de gente, por el techo. Así de fácil. Ahora, las casas de Israel no piensen que son, pues imagínate, si era de hormigón como las construcciones. No, era más antiguo todavía. Los techos, las casas que se construían en Israel en ese tiempo, normalmente, no todas, pero tenían una escalera hacia el techo que usaban como terraza. De hecho, en muchas películas ves que como que suben unas escaleras y ellos ya habían inventado esto del roof garden. Nosotros es algo nuevo, pero ahí ya existía el roof garden. Y tenían su roof garden y de ahí estaba el techo. Ahora, las casas estaban tan juntas en Israel que tú podías, si no tenías la escalera ni roof garden, podías subirte a la del vecino, y como estaba pegada a otra, y seguramente, no dice cómo, pero por algún roof garden se han de haber subido, y como las casas estaban tan pegadas, se pasaban de techo a techo. Ahora, los techos no eran de hormigón ni eran techos prefabricados, eran techos normalmente de madera con paja y arcilla, para que no hubiera filtraciones de agua, ¿ok? Entonces los techos se podría decir que eran semiduros, no eran techos aguados. Porque luego dicen, no, pues, ¿y por qué no se cayeron 3 casas antes? No, porque ellos conocían, iban seguramente por la parte donde estaban las vigas de madera y llegaron por fin a la casa del techo donde estaba predicando Jesús. ¿Te imaginas la hazaña? ¿Te imaginas la valentía de los amigos? El paralítico, tú cállate, ¿no? Tú no opines, me van a tirar, no me vaya a quedar peor, ¿no? O sea, imagínate toda la escena, por los techos cargando. Ahora, ¿alguien lo han cargado en una camilla? Bueno, ¿has visto cómo cargan una camilla? ¿Te imaginas en la parte donde va subiendo? El que va en la camilla siente que se va para atrás. O sea, fue una hazaña increíble lo que hicieron, porque lo subieron al techo. Sí, pero, o sea, las escaleras, los techos, no se atrase nadie, porque con uno que se atrase se cae la camilla y podemos dejar peor al amigo paralítico. Entonces, estos hombres, en esa valentía, en esa persistencia, llegan a donde Jesús estaba predicando, hasta esa casa. Y aunque no sabemos exactamente cómo llegaron con todo y el paralítico ahí. Y la camilla, no olvidemos la camilla, que es otro artefacto un poco estorboso. El punto aquí es que llevan al amigo hasta donde está Jesús. Y en el techo, amado, imagínate, comienzan a abrir un hueco. No creo que no se haya oído nada. ¿Te imaginas?
Jesús predicando. Jesús estaba predicando y se oía un ruidazal seguramente, no solo pasos como aquí, allá se oía que le estaban escarbando, quitando la arcilla, quitando las ramas, quitando tal vez un poco de madera. ¿Te imaginas a Jesús predicando y como, o sea, hay algo allá raro, ¿no? Y todos así, o sea, ¿qué? Ya viene Cristo por segunda vez y apenas lo tenemos por primera, ¿no? Ellos escuchaban ahí que el cielo se estaba abriendo, pero realmente era el techo. Seamos honestos, ¿alguien ha abierto un hueco en alguna cosa? Señoras, aunque sea un taladro, ¿qué polvareda les deja al marido? Y nada más hizo un hoyito. ¿A cuántos les ha pasado, chicas, que el marido viene que experto y sacas acá y hace más polvareda y un hoyito así? ¿No? Y aparte chueco, ¿no? Deja el clavo así. Ahora imagínate quitar un pedazo de techo que para que quepa un paralítico con camilla, no creo yo que haya sido del tamaño de un clavo, ¿cierto? Dice ahí que abrieron el hoyo además donde estaba Jesús. Supongamos que aquí donde estoy estaba Jesús, todos estaban ahí. Aquí abren el hueco. Imagínate la polvareda que les cayó a todos. O sea, fue algo ruidoso, algo molesto para muchos. Un hoyazo, pum, se cae un pedazo de techo, tiene arcilla, la arcilla vuela. O sea, estás tú sentado escuchando la palabra, el mismo Jesús. Me encanta porque ¿cuál es la reacción de Jesús aquí? Primero, ¿cómo hubieras reaccionado tú? O sea, imagínate, estás acá se abre ahí el techo de un hoyo grande y de repente ves así 4 cabezas. ¿Te imaginas así 4? Porque no dice que lo bajaron inmediatamente. Seguro vieron por dónde lo iban a bajar, ¿no? Aquí imagínate un hoyo y 4 así. No, sí cabe, ¿no? Se oye de risa, pero eso pasó. Y luego, por si eso fuera poco, toda la gente hacía atónita, seguramente esperando a ver qué decía Jesús. Y en eso no solo abrieron el hoyo, además empiezan a bajar a un tipo en una camilla. ¿No? O sea, y Jesús estaba predicando. ¿Cómo hubieras reaccionado tú y yo? Pastor, ¿cómo hubieras reaccionado? Cállenlo a esos mugrosos, vayan a ver qué están haciendo. No, seamos honestos. Jaime, ve a ver qué, porfa, Ubaldo, sáquenlos, ¿no? Cuando cayó la polvareda, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Me encanta Jesús porque en lugar de verlos como unos hombres necios, como hombres imprudentes, como hombres que se metieron a la fila a fuerzas, en lugar de verlos como todo eso, dice la palabra que los vio como hombres de mucha fe. Le echaron a perder la prédica que estaba de él dando seguramente. El ambiente seguramente lo perturbaron. Y dice la palabra que Jesús no los vio como necios, imprudentes ni malos. Dice que los vio como hombres de mucha fe. De hecho, Mateo, Lucas y Marcos dicen que Jesús vio la fe en ellos. Y muchos seguramente vieron que le echaron a perder el sermón a Jesús, echaron a perder una casa y que fueron unos imprudentes como en medio de un serviciazo estaban haciendo eso. Y dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos, no vio la imprudencia, no vio el destrozo, no vio el ruidero, no vio la necedad, vio la fe que tenían. Y sabes qué, déjame, aprovecho para aclararte una cosa. La fe por sí sola no tiene poder ni eficacia, Te voy a romper la ilusión. Pero la fe por sí sola no tiene poder ni eficacia. ¿Cuántos hemos escuchado muchos? Es que la fe mueve montañas. Y se oye profundo, ¿no? Se oye hasta como de Spurgeon, ¿no? Pero no es de Spurgeon. La verdad es que la fe no mueve montañas. ¿Cuántos de aquí hemos tenido fe y no pasa nada? ¿Cuántos de aquí hemos tenido fe que compras un cachito de la lotería y con fe lo compras y no pasa nada? Ni reintegro te sacas. ¿Cuántas cosas hemos hecho con fe? Muchas, y no pasa nada. Porque lo importante no es que tengamos fe, sino en quién tenemos la fe puesta.
que la tenemos en Cristo Jesús, en la persona correcta. No importa cuánta fe tenga yo, si no la tengo puesta en la persona correcta. Mi fe es funcional, es poderosa cuando mi fe está puesta en la persona correcta, en la persona de Jesús. Lo que hizo la diferencia en esta historia no es la gran fe de estos hombres, sino el hecho de que su fe estaba puesta en la persona correcta. Por eso Jesús ve la fe de ellos. Nosotros tenemos que aprender a poner la fe en la persona correcta, no en mi situación ni en mi problema para que se resuelva. Normalmente los cristianos así vivimos, tenemos mucha fe pero puesta en el problema incorrecto. Además, de hecho, la tenemos en un problema y creemos que la tenemos en Cristo, en Dios, y no. Cuando uno tiene la fe puesta en Dios, el problema viene a ser algo secundario. Estos hombres fueron reconocidos por Dios porque tenían la fe en la persona correcta. Iglesia, tú y yo tenemos que tener nuestra fe en la persona correcta. Amén. Y cuando llega el paralítico ya al piso, ¿a poco no te imaginas a todos? Nadie dijo nada. Todos estaban esperando a ver qué decía Jesús. Ni los fariseos ni los saduceos dijeron nada, que les encantaba aventar basura. Ni ellos dijeron nada, estaban esperando a ver qué decías Jesús. Seguramente todos lo estaban viendo así como de, así de, ¿ya viste? A ver qué dice, ¿no? O sea, los va de fuego consumidor. Ahorita vamos a ver un milagro de consumación, ¿no? Pero de consumación de fuego. O sea, no sé qué estarían pensando, pero todos estaban seguros que Jesús iba a hacer algo para exhortarlos, para regañarlos. Y me encanta Jesús porque él en el versículo 5 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico. Al ver la fe de ¿quién? No del paralítico, la fe de los amigos, la fe de ellos. Y luego dice, Jesús le dice al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. La frase completa no la pueden leer en Mateo o en Lucas, y la frase completa dice: ten ánimo, tus pecados son perdonados. La palabra completa cuando dice ten ánimo, viene del griego, la palabra ten ánimo, que quiere decir llénate de alegría. Imagínate, el paralítico está ya en el piso sin moverse todavía, y Jesús le dice: ten ánimo, alégrate, tus pecados te son perdonados. Ese no era el problema del paralítico, ¿cierto? A sus ojos. Dice el paralítico: mejor párame. Jesús le dice: alégrate, alégrate. Aparte, si tú lo lees, vienen con signos de admiración en Lucas y en Mateo, porque es una exclamación de Jesús: alégrate, tus pecados son perdonados. Y hasta ese punto el paralítico no caminaba. Pero Jesús me encanta porque le da todas las razones con ese comentario para tener ánimo, para estar alegre. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo el mayor beneficio que cualquier hombre sano o no sano pueda recibir, que era el perdón de los pecados, y sigue siendo el perdón de los pecados. Pero para todos los hombres que estaban ahí, que no pueden ver siempre lo que ve Jesús, lo que ve Dios, el mayor de los problemas del paralítico era que era paralítico. Y para los que estaban ahí, el diagnóstico que le da Jesús no era el más importante. Pero para Jesús era lo más importante, porque él sabía que la esclavitud del hombre por sus pecados trae consecuencias eternas. El diagnóstico de Jesús siempre está por encima de nuestro diagnóstico, por más visible que sea. Jesús le dio el diagnóstico: yo te salvo de lo importante. Tú no alcanzas a ver el mayor de tus problemas. No es el dinero, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu sanidad, no son tus hijos. El mayor de tus problemas es que no te has dado cuenta que eres un pecador. Por eso Jesús le dice: alégrate, alégrate, porque el mayor de tus problemas hoy aquí está resuelto. El mayor de todos, el mayor de todos. Aunque todos no lo vean, el mayor de todos está resuelto. ¿Cuál era el mayor de todos? Ese. Gracias, hijo. ¿Cuál era el mayor de todos? Y Jesús lo perdona ahí. ¿Qué te quiero decir, amado? Aunque todos digan una cosa, lo que dice Jesús es lo correcto. Ahorita llego a romper el otro que te dije, que es diferente a lo que estoy diciendo. Aunque todos se tiren por el barranco, Jesús tiene el diagnóstico perfecto.
No, pero es que todas las iglesias están sanando. Jesús tiene el diagnóstico perfecto. Es que en todas las iglesias Dios los está prosperando. Dios tiene el diagnóstico perfecto. Por eso de ahí viene el tema cuando decimos Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres. Porque Jesús va más allá de lo que tú y yo podemos entender, ver, escuchar, percibir. Para Jesús el problema más grande del paralítico era que era un pecador. No es que fuera paralítico. Porque aunque fuera paralítico, el hombre pecaba, a lo mejor no le daba chance de matar y no tenía mucha comunicación con la gente, como para mentir mucho, pero ¿sabes? El hombre pecaba porque él cómo se veía y pecaba contra la creación de Dios. ¿Qué hago aquí? No sirvo para nada. Eso es pecar contra Dios, porque eres creación de Dios y estás pecando. Pero soy yo mismo, sí, pero tú mismo eres una creación de Dios. Entonces si tú empiezas a hablar en contra de ti, estás pecando contra Dios. El paralítico, yo te preguntaba al principio, ¿sabes la opinión que él tenía de él? Ahí está todo su pecadote. Era un pecador también ese paralítico. Por eso dices, ¿y de qué pecó si ni se movía? De todos los pensamientos que él traía hacia él, de eso pecaba, y pecaba contra Dios mismo. El pecado, amado, no es un problema de lo que se ve, es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Y esto en la sabiduría de Jesús es el problema más urgente de cualquiera. Tú tienes tu lista, tú no sabes que tienes un problema más urgente que el que me pongas en la lista, pero Jesús sí lo sabe. Ahora, por otro lado, el paralítico seguro pensaba que la solución a todos sus problemas era el poder caminar y valerse por sí mismo, no ser perdonado de los pecados. Seguramente su concepción era esa. Para todos los que lo veían era esa también. Pero te imaginas, Jesús decía, si yo lo sano de su parálisis, este hombre no va a abandonar la terrible condición que lo va a llevar a muerte eterna y destrucción eterna. De nada sirve ser sano si te vas, de verdad, amado, a veces oye bien rudo, pero de nada sirve que alguien se sane si no recibe a Cristo en su corazón. De todos modos se va a ir al infierno, y es peor el infierno que tener una enfermedad crónica o de este tipo aquí en la tierra. Pero no lo vemos, pero Jesús sí lo ve. Jesús sí lo ve. Y esta ilusión de nuestros problemas la viven mucha gente en el mundo y los mismos cristianos, porque hay cristianos que si yo tuviera, y si yo pudiera, y si yo tuviera ese don, y si a mí me enseñara, y si mi esposo me amara, y si mi esposa fuera, y si mi esposo no sé qué, y si tuviera un mejor trabajo, y si yo fuera esto, y si mis hijos fueran como los de no sé quién, y si mis hijos me ayudaran. Y si pensamos que cualquier cosa que pongamos en una lista de estas nos va a solucionar la vida para ser plenos y felices, te voy a matar la ilusión, estás equivocado. Nada de lo que pongas en esa lista te va a solucionar la vida, ni te va a hacer más feliz ni más contento, aunque tú así lo creas. Nada nos va a hacer más feliz ni más contentos. Jesús no le da al paralítico lo que quería, ¿cierto? ¿Qué le da? Lo que necesitaba. Y aparte le da, dice, alégrate, porque ni siquiera tienes idea. Alégrate, te voy a dar lo que necesitas. No necesitas la sanidad del cuerpo, necesitas primero la sanidad del alma. Necesitas primero la sanidad del alma, porque aparte es urgente. Y sabes, Cristo se la dio. El ser humano, amado, siempre vamos detrás de la reputación, de la belleza, del dinero, de la fama, de las riquezas, de la popularidad, de la diversión, del poder. El ser humano va detrás de todo eso. Y aun cuando algunos lo alcanzan, alguna de todas estas o todas las anteriores, terminan frustrados. Porque la mayoría de todos los que llegan a alcanzar alguna de estas nunca se preocuparon por hacer nada por lo que de verdad es importante, que es tu alma para la eternidad. Lo que Dios nos revela aquí es que la mayor necesidad del hombre, la mayor necesidad que tú y yo necesitamos es el perdón de los pecados. El mayor problema que hoy no escribiste en tu lista mental es el perdón de los pecados. Ese es tu mayor y mi mayor problema que necesita ser resuelto de una vez y para siempre. Y recordarme continuamente para no volver a caer una vez y continuamente para siempre. Amén.
Dios conoce tu vida, amado. Dios conoce mi vida, la conoce a tal detalle tan íntimo que nadie más la conoce. Nadie más la conoce. De hecho, en Hebreos versículo 4, capítulo 4, versículo 3 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien le rendimos cuentas. Romanos que estudiamos, Romanos 3, versículo 10 y 12: no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Sabiendo esto, entendiendo esto, un día vamos a estar delante del tribunal del Señor y vamos a tener que enfrentar el juicio. Pero mira, me encanta Dios, porque en medio de este panorama tan desagradable, este mismo pasaje de Marcos contiene la noticia, mejor noticia del mundo, la única noticia mejor del mundo, y es que Dios, contra el quien hemos pecado, por eso somos pecadores, porque pecamos contra Dios, ese mismo Dios contra el que pecamos resuelve el problema. Y le dice en el versículo 6, ahí en Marcos 2: algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Ellos solo veían al Jesús humano. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Esto hay que observarlo muy bien. Esto se tiene que observar bien. Ellos, los fariseos, los religiosos, no habían expresado con voz audible nada. Se estaban cabildando ahí en su cabeza. Y Jesús nos da una revelación de que tiene el poder para escuchar el más íntimo diálogo interior que tú puedas tener. Así que cuando estés pensando tonterías, Jesús lo está oyendo. Cuando estás aquí, que ya se calle, que ya sé que Dios lo oye. Cuando te traen aquí, que entras a la fuerza y dices: ya me quiero ir, Dios lo oye. Dios lo escucha, Dios escucha lo más íntimo. Y vemos que estos líderes religiosos en su proceso de, fíjate, me encantan estos líderes religiosos porque en su proceso de pensamiento están correctos, están en lo correcto. Mira, ellos pensaban: Jesús está clamando, diciendo tener poder para perdonar pecados. Correcto, ¿cierto? Ahí no estaban equivocados, tienen un pensamiento correcto. Jesús no le dijo al paralítico: vete con Dios para que te perdonen los pecados, ¿cierto? Cuando le dice: tus pecados son perdonados, le está diciendo: yo te perdono los pecados. Está viendo una revelación de la divinidad de Dios en Jesús. Amén. Jesús le está diciendo: yo soy Dios y yo sé que solo Dios puede perdonar pecados. Y los fariseos lo expresan bien: este se cree Dios porque solo Dios puede perdonar pecados. Correcto. Fíjate, hasta eso tenían buenas ideas. No ejecutaban bien, pero razonaban bien. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Dios está ahí exponiendo, y ni exponiéndose los fariseos lo entienden que es Dios. De hecho, desde el Antiguo Testamento, cuando David peca con Betsabé, la esposa de Urías, y peca contra Urías, cuando él confiesa su pecado delante de Dios, dice en el Salmo 51:4: confío en ti y he pecado contra ti y solo contra ti. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Nos dice: va a haber un juicio. Y más adelante ese mismo David en el Salmo 103 versículo 3 dice: pero Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. David tenía la revelación de entender que el mismo Dios contra el que él pecó es el mismo Dios que lo puede perdonar y sanar. Es el mismo. Y David todavía no conocía al Señor Jesucristo, pero tenía la revelación de parte del Espíritu. Los fariseos sabían esto que había escrito David. O sea, no debería de haber sido ajeno para ellos. Sabían lo que había escrito David. Pero ¿cuál fue su conclusión? Su conclusión fue: Jesús está diciendo que es Dios, ¿cierto? Y eso es correcto. Porque no hay hombre en la tierra que pueda ser hombre y pueda perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar. Pero los fariseos no pudieron aceptar esa conclusión de Jesús, aun cuando fue evidente, y entonces lo acusan de blasfemo. Porque dice el versículo 7 de Marcos 2, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. No pueden entenderlo. No pueden entenderlo.
No pueden entender la revelación de Dios ahí en ese momento hacia ellos. ¿Te imaginas que aquí se revele Dios y tú pensando, no, es que son blasfemos? Es Dios mismo, Dios mismo. Por eso Dios les hace una pregunta interesante y complicada a la vez. Versículo 9, Jesús le pregunta: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. ¿Qué es más fácil? Esta pregunta realmente no es tan sencilla como la leemos, ¿eh? Es una pregunta, es un preguntón. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Porque alguien seguramente puede decir, bueno, pues es más fácil perdonar pecados porque pues nadie de aquí podemos subir al cielo y comprobar que el que perdonó esté ahí. Pues es más fácil decirlo, al fin que no hay forma de comprobarlo. Pero si habla y no se levanta, pues no está diciendo la verdad. ¿Qué sería más fácil? Que decir que perdone pecados, ¿no? Pero lo que realmente pasa es que Dios plantea esta pregunta para llevarnos a otra conclusión. Porque Jesús ya había demostrado en todo el capítulo 1 que vimos en los domingos antepasados que es capaz de sanar toda enfermedad, ¿cierto? O sea, aquí ya no debería haber duda de eso. Es capaz de sanar toda enfermedad, hasta leprosos. Para Él es más fácil, de hecho, sanar que perdonar pecados, porque perdonar pecados es lo que le va a costar un gran sufrimiento. Para Jesús debería ser más fácil, definitivamente mejor lo sano y no le perdono los pecados y yo no sufro tanto. Y en cambio Jesús, aún sabiendo que iba a sufrir más, prefirió perdonar pecados que estar sanando gente. Por eso Jesús vino a predicar el evangelio, por la gran decisión que Él había tomado de que el Padre, pudiéramos volver a llegar al Padre. Ahora déjame hacerte una pregunta que seguramente te has hecho tú. Los santos del Antiguo Testamento, un David, un Moisés, un Gedeón, un Daniel, ¿fueron perdonados de sus pecados? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque Jesús todavía no había venido, y Jesús es el que, por medio de Jesús, somos perdonados de los pecados. Esos santos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fueron perdonados? Porque Jesús no había venido en su tiempo. ¿Estos santos tenían experiencia en el perdón de pecados? Ninguna, ¿no? Ninguna. ¿Cómo fue esto? Me encantó lo que dijo ahorita Osvaldo y vamos a usar ese ejemplo. Dice que Dios pagó nuestro crédito, ¿cierto? Vamos a manejarlo así. Dios les dio un crédito a los santos de perdón sin intereses. Dios les da un crédito de perdón sin intereses, y durante todo el periodo del Antiguo Testamento ellos estuvieron pagando su perdón, por así decirlo. ¿Por qué lo pagaban, por decirlo así? Porque ellos creían en la promesa de Dios y hacían sus holocaustos porque creían en el perdón de pecados por medio del sacrificio, y creían en la promesa de Dios de que enviaría al Salvador, a Cristo. Creían en eso. Eso les dio el crédito de ser perdonados mientras Jesús venía. Cuando Jesús viene, sus pecados les son perdonados a todos y cada uno de ellos, pero Dios les da crédito a ellos. Amén. Te pregunto, ¿el paralítico entonces le dieron crédito? Jesús todavía no había muerto, le dieron crédito. Jesús, ¿cuándo se perdonan los pecados? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces el paralítico no, o sea, le perdonó los pecados Jesús a crédito también. A toda la fila que se le formaba y le perdonaba los pecados era crédito. Jesús les daba el crédito, y cuando Él murió todos esos pecados fueron perdonados, pagados en la cruz sin intereses y todos totalmente limpios. ¿Por qué es tan importante entender este detallito? Porque a veces creemos que con un Padre Nuestro, 5 Aves Marías y 3 credos, tus pecados son perdonados. Tus pecados valieron la sangre de Cristo, el dolor, el sufrimiento en la cruz. ¿Tú crees que con unos rezos se te va a quitar? Con una agüita en la cabeza y se te va a quitar el pecado. Es con la sangre del Cordero, es con la sangre de Cristo. Solo es la única manera. Por eso es que ponerle el peso. Soy pecador y lo entiendo y sé lo que costó mi liberación del infierno. Prefiero vivir una eternidad con Cristo que tener una sanidad inmaculada aquí en la tierra.
Lo mismo, ¿para qué quieres ser rico si te vas a ir al infierno? Porque mientras viva, vivo bien. No, ese es pensamiento de narco, ¿no? Uno nunca sabe cuándo será el último día, hay que vivirlo intensamente. O sea, viendo a qué hora te matan. Hay que vivir en plenitud, confiados en que viene una vida eterna, una vida para toda la eternidad. De hecho, el mismo Marcos en el capítulo 8, versículo 31, mira lo que dice Marcos 8:31, que un día vamos a llegar. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, tendría que sufrir muchas cosas terribles. ¿Sabes cómo fue pagado tu pecado? Con muchas cosas terribles y por rechazo de los ancianos, por rechazo de los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa, por muerte, pero en 3 días después resucitaría. Tu pecado fue pagado por medio de todas estas dolencias. Por eso es tan importante entender que mi pecado costó la sangre de Cristo. No había otra manera más que Jesús muriera. Y esto que Jesús muriera era la misma justicia de Dios con el plan perfecto. La sanidad del paralítico, amado, era solamente la evidencia. Escúchame bien, toda sanidad es solamente evidencia de la autoridad que tiene Jesús para concederte algo más grandioso que es la vida eterna. Cuando tú veas un milagro es evidencia del poder del Dios en el cual yo confío, solamente evidencia. Dice en el versículo 10: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico. Me encanta porque Jesús siempre lo hace personal. Dios no dice, a ver, todos los paralíticos abúltenmelos ahí y ahí les va. ¡Fum! No. A ver, todos acá, los que no ven, glaucomas, acá. Y ahí les da. No, Dios lo hace personal. Dios dice que lo miró a los ojos. Al de la lepra lo miró y lo tocó. A la esposa de Pedro la tocó. Dios hace todo personal. Y aquí dice, lo miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y dice que todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores que habían ahí. Todos estaban asombrados, alababan, estaban atónitos y alababan a Dios diciendo, jamás hemos visto algo igual. Aquí, amados, sucedieron 2 cosas al mismo tiempo, ya para irnos despidiendo. 2 cosas al mismo tiempo. La parálisis del paralítico fue sanada. Sus músculos en ese momento se fortalecieron, se pusieron fuertes. Y dice que el paralítico se levantó inmediatamente. No fue, en un mes te vuelvo a ver, hijo, a ver cómo vas. No fue, te voy a dar esta receta porque si tienes dolores, tómate estas pastillas. No, amado, cuando tú recibes un milagro de Jesús es inmediato normalmente. Normalmente es inmediato. Dice que se paró, o sea, sucedió ahí inmediatamente, tomó su camilla y salió caminando. Y salió, ¿cómo? Caminando. ¿Por qué caminando y no corriendo? Porque salió en paz. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, seguramente hubiéramos reaccionado igual que la gente de ahí, ¿no? Atónitos, sorprendidos. Una pequeña diferencia, tú te hubieras tomado ahí un selfie para el Face, ¿no? Para que se volviera tendencia y tú adquirieras algo de fama, ¿no? Pero eso no fue lo más extraordinario, ni lo más impactante, ni lo más importante que sucedió en ese momento. Porque si recordamos el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. ¿Qué le dijo Jesús? Alégrate, tus pecados te son perdonados. Y aquí en el Salmo 32 dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre de pecado. Wow. Y en el versículo dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, les borró el crédito, como decía Ubaldo hace rato, los que llevan una vida en total transparencia. Wow, amado, este paralítico salió caminando. Este paralítico salió caminando y déjame ponerte la parte triste. Esto no impidió que su cuerpo se siguiera deteriorando con los años. Se sanó, se levantó, se hizo independiente, pero su cuerpo con los años se siguió deteriorando hasta que murió seguramente, al igual que los que sí estaban sanos, igualito. Lázaro lo resucitó y también murió con los años.
ya no de verdad iba a decir, ya definitivamente por un tiempo o algo así. Pero murió igual que todos el paralítico, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir? ¿Has oído esa frase de come bien, come frutas y verduras, no? Vamos a ponerla correctamente: come bien, haz ejercicio y muérete de todos modos, ¿no? Esa sería la objetiva, ¿no? Come bien, haz ejercicio y muérete de todos modos. Todos vamos a morir. Amén. Pero escucha, esto es lo impresionante de este día. Pero el perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios. Le aseguró un lugar en la presencia de Dios. Por eso Jesús decía: alégrate, porque no estás entendiendo nada, pero te estoy asegurando un lugar en la presencia de Dios eternamente. Nadie de los que estaban ahí podía ver eso. Nadie, ni tú y yo a veces lo vemos. Ay, perdón de los pecados, mejor que me caiga ahí un depósito de unos $1,000. ¿No? Ay, perdón de los pecados, pastor, mejor que ya se me quite el dolor que traigo aquí atrás. Ay, perdón de los pecados, mejor que cambie a mi esposo. Alégrate, porque Dios te está asegurando un lugar delante del Dios por los siglos de los siglos. Ese perdón le dio a este hombre la libertad, escúchame, y el gozo de saberse aceptado por Dios. La libertad y el gozo de saberse aceptado por Dios. Wow, si me sana, qué bien, y si no, también. Si me da lo que quiero, qué bien, y si no, también. Pero hoy soy aceptado por Dios y tengo un lugar en el cielo. Mi tiquete está comprado, está pagado, mi crédito no le debo nada a nadie. Dios es bueno. Y sé que en esta tierra voy a seguir haciendo tonterías, pero recuerdo todos los días que soy pecador, porque no hay ni uno solo bueno. Y recuerdo también que el mismo Dios que en su juicio me da el diagnóstico de pecador, también me da las soluciones en Cristo Jesús. Y recuerdo también el día en que me convertí a Cristo, que Dios me miró a los ojos, porque mi conversión sí fue con un montón de gente, pero fue Jesús viéndome a los ojos. Si tú fuiste de los que te convertiste porque todos se convirtieron, hoy es un día para que realmente te conviertas, porque Dios te va a ver a los ojos. Hoy recibes un toque de parte de Dios. Hoy recibes un toque de parte de Dios. Hoy vamos a recibir un toque de parte de Dios. Gracias, hijo. Un toque de parte de Dios. Amén. ¿Recuerdan cuando Pablo lo están juzgando los corintios ahí en la primera carta de Corintio, que están hablando mal de él y que quién lo puso? A mí díganme quién dice que él es un apóstol de Jesús. Si ustedes me demuestran, y están cuestionándolo. Aquí, pastor, apúntales, es cuando nos digan: a mí solo me importa lo que Dios diga. Es que en el pastorado se escucha mucho eso, ¿a poco no? Van a decir otros: acá en la Grey también, pastor. Dice Primera de Corintios 4, versículo 3: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Hasta ahí van, hasta ahí se oye como te lo dicen. Dices: ah, no, sí, es bíblico lo que me está diciendo, pero ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. O sea, cuando te experiencias, no, a mí solo me importa lo que Dios diga de mí. Espérate, no te quedes ahí. También dice que no confíes ni en lo que tú piensas de ti. Y si tú piensas que solo Dios te puede hablar, pregúntate por qué. Porque aquí dice que Pablo tenía la conciencia limpia, pero eso no demuestra que tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Pablo, teniendo la conciencia limpia, decía que no confiaba en lo que dijeran los demás, ni en lo que dijera el mismo de él. Entonces no podemos engañarnos. ¿Sabes cuál es el problema de la autoestima? ¿Sabes cuál es el problema de la autoestima?
La autoestima normalmente viene de lo que los demás piensen de ti, del valor que te dan las personas a ti, o del valor que te atribuyes tú mismo a ti. Es que yo soy bueno comparado contra quién, contra el Chapo, pues eres una joya, o sea, eres una joya. Pero contra Jesús, tú eres el Chapo. ¿Cierto? La autoestima es una ilusión. Es una ilusión. Y sabes, nunca vamos a llenar la medida del mundo, ni de nadie, ni la tuya misma. No hay manera de llenarla. Estás flaco y ahora quieres cuadros. Tienes cuadros y ahora quieres brazos, ¿no? Y tienes brazos y ahora quieres piernas. Y tienes piernas y ahora quieres cara. No, pues todo no se puede, ¿no? ¿Cierto? Mira, los pastores nos pasa esto. Queríamos brisket, ya tenemos brisket. Ahora exigimos pulled pork. Ya pasamos pulled pork. Ahorita estábamos viendo, ¿te acuerdas que el sándwich ese que viste de los quesos? Y ya tuvimos brisket, pulled pork, pavo, ¿no? Porque somos bien antojados. Esto no es de a gratis. Esto es una ordenanza divina. Pero somos bien antojados. Si no se les ocurre a ellos, se nos ocurre a nosotros. ¿Y si hacemos? ¿No? Y ya viste la receta. Y ahí estamos explorando para que nos salga barato, ¿verdad? Vamos y casa la oferta, después yo caso otra. Vemos que y esto no es de gratis, ama. Esto cuesta. Así como cuesta ponerse flaco, también cuesta ponerse redondito. O sea, todo tiene un costo. Es Navidad, hay que estar abrazables, ¿no? Apretujables, así rico. ¿Para qué quieres un flaco? ¿A poco no? ¿No? Yo te quiero a ti, flaco. Pero el punto, amado, es que la autoestima es un gran problema, porque nunca vamos a llenar los estatus ni estándares de nadie ni de nada. De hecho, tú mismo te puedes poner un estándar tan alto en tu autoestima que si no lo consigues te vas a frustrar y vas a quedar totalmente frustrado. Así que eso de la autoestima está mal. Y Pablo nos revela la postura correcta. ¿Cuál es la postura correcta? El veredicto final ya fue pronunciado por Jesús. ¿Cuál es el veredicto final? Tus pecados te son veredicto final. El día del juicio mi veredicto ya está dicho. Mis pecados fueron perdonados. Por eso no importa lo que piensen los demás, pero los demás sí pueden pensar de mí que soy arrogante, bravucón, iracundo, y me lo pueden decir, por supuesto, pero el veredicto final de lo importante está dicho. Ay, sí, nadie me puede decir nada, pero en todo lo demás, claro que me pueden decir, porque mi autoestima no es efímera, no es correcta. Y la postura de Pablo es: en lo que Cristo es importante, ya está dicho, y somos libres. La diferencia del mundo y de Jesús es que para el mundo el veredicto va a venir después del desempeño, ¿cierto? Dime qué tanto haces y después te pongo una calificación. En Cristo eso es totalmente incorrecto. Primero viene la salvación, la calificación, pasamos aprobados delante del Padre por medio de Jesús, y después viene el desempeño en Cristo Jesús. Totalmente. Por eso el mundo es diferente al gobierno de Cristo. Amén. El paralítico no había hecho nada en su vida, ¿cierto? No ayudó a nadie, no le pidió nada, ni siquiera la regó en un trabajo, no había hecho nada, no había tenido un cargo de nada, ni cargaba su camilla. No había hecho nada. Pero de pura gracia, o sea, no tenía con qué ser evaluado, me estoy refiriendo. Pero de pura gracia le dijo Jesús: alégrate, tus pecados te son perdonados. Y esto debe de producir en nosotros una gratitud que nos lleve a hacer algo todos los días de nuestra vida. Este mes de gratitud es para llevarnos a hacer algo. No creas que, ay, qué lindos estuvieron los devos, no. Las imágenes, paz. Qué padre. Pero este mes debe de llevarnos a gratitud. A gratitud, a gratitud. Recibimos primeramente la sentencia, la puntuación fue de 10. Ahora hay que dar un resultado y una transformación en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Y tú y yo, por medio de la fe en Cristo, fuimos perdonados. Si no lo recuerdas, te lo quiero recordar. ¿De qué fui perdonado? De todos tus pecados. Dios no solo, en parte me encanta Jesús porque nos mira, lo hace personal, nos perdona de los pecados, y no solo se limita al perdón de los pecados.
que a eso vino, pero Él no se limita solo, ok, ya tus pecados, vete. Al paralítico lo perdonó de los pecados y le dio la sanidad. ¿Cierto? Le dio la sanidad. Tú y yo hemos recibido perdón de pecados y Dios nos vio después del perdón como tierra fértil. Y cuando Él nos ve como tierra fértil, Él invierte su justicia perfecta en nosotros. No sé si lo habías visto así, pero Dios te perdonó de los pecados y eso es lo que Él quería. Pero Él va más allá siempre, Él no es escaso. Y dice, ¿sabes? Después de que perdonó tus pecados, vi tierra fértil. Y ahí decido invertir. ¿Qué es una inversión? Algo que se tiene que multiplicar, ¿cierto? Tú no inviertes para perder, inviertes para ganar, para agrandar, ¿cierto? Y dice la palabra que Jesús invirtió su justicia en nosotros por vernos como tierra fértil. Y esa justicia perfecta es tan increíble, es gratuita, que cuando damos creces de justicia en Cristo, es cuando Dios puede vernos escondidos en Cristo y vernos justos delante de Él. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. Amado, ninguno de tus problemas que pensaste al principio es más importante que ser perdonado realmente de tus pecados diario. Diario. No se trata de recibir a Cristo en tu corazón diario. Se trata de saber tu condición para tener una eternidad y un lugar en la presencia de Dios. Amén. Y así como Cristo perdonó al paralítico ese día, Él puede perdonarnos hoy aquí en este día. Pero tenemos que vivir confiados en Él, seguros de en quién confiamos, darle nuestra vida realmente, ponerlo en el centro de nuestra vida. Y si tú lo haces, hoy vas a salir de aquí caminando. Caminando. Amén. Hoy vamos a salir de aquí caminando. Vamos a salir caminando. Y yo le he pedido a Dios que nos regrese a esos principios de cuando recibimos a Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Alguien aquí se acuerda cuando recibió a Cristo? Ok. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando tuviste un encuentro con Él? Porque a lo mejor lo recibiste y tiempo después tuviste un encuentro. ¿Qué fue más maravilloso, el encuentro o recibir a Cristo? Te pregunto, ¿el encuentro lo hubiera sido posible si no hubiera recibido a Cristo? Sí, sí puede ser posible, pero son excepciones. Pablo recibió a Cristo sin conocer a Cristo y tuvo un encuentro. Pero lo que quiero puntualizar es de que ya sea que hayas tenido un encuentro o hayas recibido a Cristo en tu corazón, en las dos Cristo te vio a los ojos. En las dos Cristo te dijo que eres su hijo, que Él te ama. Amén. Y hoy quiero, miren, hace 11 años que la iglesia comenzó. Teníamos presente, y lo seguimos teniendo, solamente era un presente diferente, que sin Cristo no nos íbamos a mover. Y no solo no nos íbamos a mover, simplemente no sería un esfuerzo en vano el movernos si Cristo no va con nosotros. Y aún con Cristo hay muchos esfuerzos que tal vez han sido en vanos para nosotros, pero fructíferos en Cristo. Y yo quiero llevarte hoy a ese lugar donde hay intimidad con Dios. Si me apagan estas luces, por favor, y si me acompaña JC aquí, por favor, y Ángel también, si viene tanto. Vamos a hacer esto muy, muy íntimo. Edu, Paco también. Yo les quiero compartir algo y se los quiero compartir porque así lo vivíamos mi esposa y yo cuando empezamos a conocer de Dios como pastores, como incrédulos en el evangelio pastoral, pero totalmente dispuestos en la fe de Cristo a hacer las cosas que Él decía.
Y hay un canto que muy al principio algunos a lo mejor se acuerdan, otros no, que habla de esa cercanía con papá, de esa cercanía tan íntima que no importa el cómo se escuche, sino el cómo se llena la atmósfera de Dios. Y ahí en su casa, en nuestra casa, pues nos gusta la música, como ya saben. Tenemos instrumentos y nos metíamos en intimidad, mi esposa y yo, a veces yo solo, a veces ella sola, a veces los dos juntos, y le decíamos al Señor muchas veces: Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos. Hoy, conociendo tu palabra, queremos salir caminando de aquí, y no solo caminando, sino con la certeza de que lo que hacemos no solo te agrada, Señor, sino que también es de transformación para muchos otros aquí en la iglesia. Y hay un canto que más o menos dice así. Yo no canto muy bien, pero no me importa, es para el Señor. Y quiero que cierres tus ojos y escuches lo que dice el Señor. Y yo me acuerdo que estábamos ahí sentados y tocábamos el piano, y ese canto dice: tú eres, ya ven cómo no se canta. Tú eres más real que el lugar en donde estoy. Tú eres más real que el aire que respiro. Tus pensamientos me definen. Tú, mi realidad. Abba, pertenezco a ti. Abba, pertenezco a ti. Tú estás más cerca que la piel a mis huesos. Tú estás más cerca que esta canción en mí. Tus pensamientos me definen. Vives en nosotros, Señor. Tú, mi realidad. Abba, Abba, pertenezco a ti. Abba, pertenezco a ti. Abba, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo.
Pertenecemos a ti. Pertenecemos a ti, Señor. Pertenecemos a ti. No queremos que nunca el fuego de este lugar se extinga, se termine, Señor. Y me encanta lo que ha sucedido aquí en este lugar. Y hay un canto que no tenemos preparado, pero me gustó mucho. Y no sé si Lili me puede acompañar aquí tantito. Amor, ¿le ayudas con Luca? Mira, este canto habla sobre lo mismo, sobre nuestro Señor. Y vamos a despedirnos de este tiempo, más no de su presencia, con este canto. Es un canto de amor al Señor. ¿Cuántos tienen un Dios que amamos? Hoy es un día para que le digas al Señor cómo te amo. Vente aquí conmigo, hija, aquí al ladito. Si está ahí tu hijo, algún familiar, abrázalo, abrázalo, abrázalo. Quiero que esto sea algo muy familiar. Y me encanta lo que esta canción, este canto, mueve en el corazón de Lili, nuestra hija espiritual de mi esposa y mío. Y yo sé que mi esposa también está muy contenta cuando este canto es pronunciado. Este canto, amado, cuando Lili nos lo presentó, porque nosotros hacíamos esto en casa y lo seguimos haciendo, pero Dios ha añadido a quien tiene que añadir. Dios nos ha dado lo que necesitamos, no lo que queremos. Y en eso que necesitamos nos dio a Lili. Y en mí
tú eres nuestro papá. Y es por ti que tenemos un lugar junto a ti en una eternidad. Dale un aplauso al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, hija. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amada iglesia. Tenemos un papá grande, poderoso, incorruptible. Un papá que te ama. Te pedí estar así en familia para que veas lo que no valoramos, lo que sí tenemos, y es gracias a papá. Y si tú estás solo y no tuviste con quién, tienes una gran iglesia y no estás sola. No estás sola y tienes un papá que te guarda. Vamos a despedirnos de este lugar, más no de la presencia de Dios. ¿Están listos, chicos? Que Dios los bendiga y nos vemos el viernes 3 aquí para adorar a papá, y que esto continúe, no termine, y que toda bendición espiritual esté sobre tu vida. Vamos a despedirnos, chicos, adelante.